El magnetismo y la electricidad son dos fuerzas fundamentales de la naturaleza, las cuales han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Los antiguos griegos ya conocían el poder de la atracción de las fuerzas de las piedras de imán, y los experimentos con electricidad estática de Benjamin Franklin en el siglo XVIII sentaron las bases para nuestro entendimiento actual de estos fenómenos. A lo largo de la historia, científicos como Faraday, Lenz, Maxwell han dedicado sus vidas a desentrañar los misterios del electromagnetismo. Los descubrimientos de estos pioneros revolucionaron nuestra comprensión del universo y dieron lugar a una serie de avances tecnológicos que han transformado a nuestra sociedad. Desde la invención del motor eléctrico hasta el desarrollo de las telecomunicaciones modernas, el electromagnetismo está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. La ley de Ampère, la ley de Faraday y la ley de Lenz describen la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Son principios fundamentales que subyacen a innumerables dispositivos y sistemas. Soy Darwin Castro, estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico en el Politécnico Santiago Mariño, sede Caracas. El día de hoy tengo una presentación sobre fuerza electromotriz. Los puntos que trataremos a continuación son campo magnético, línea de inducción de campo magnético creado por una corriente o una espira, Ampère y sus aplicaciones, fuerza electromotriz, definición y generación, ley de Lenz y ley de Faraday. Un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo ya no hay efectos magnéticos. Una de las características fundamentales de los campos magnéticos es que son dipolares, es decir, que poseen un polo norte y un polo sur, a los que también se les dice polo positivo o polo negativo. Líneas de inducción de un campo magnético. Las líneas de inducción magnética son una representación gráfica utilizada para visualizar y comprender mejor los campos magnéticos. Son como guías imaginarias que indican la dirección y la intensidad del campo magnético en cada punto del espacio. ¿Qué representan estas líneas de inducción? Primero, representan la dirección. La dirección de una línea de inducción en cualquier punto indica la dirección de la fuerza magnética que experimenta un polo norte de un imán colocado en ese punto. Representan también el sentido. Las líneas de inducción salen del polo norte de un imán y entran por el polo sur, indicando el sentido. Si aquí salen del polo norte, vemos el sentido de la línea de inducción representada con la flechita. Quiere decir que el polo norte sería esto. Entonces, salen por el polo norte y entran por el polo sur. Y también representa la intensidad. Esto es por medio de la densidad de las líneas de inducción, es decir, la cantidad de líneas por unidad de área. Esto es proporcional a la intensidad del campo magnético. Donde las líneas están más juntas, el campo magnético es más fuerte. Y donde están más separadas, el campo magnético es más débil. El campo magnético creado por una corriente o una espira. Bien. Una espira se obtiene claramente al doblar en forma circular un conductor recto. Esto podemos apreciarlo de mejor manera tal como se muestra en esta imagen, en la que O es el centro de la espira, R es el radio o la distancia que hay entre el centro y los límites de la espira. Alfa sería el plano que contiene la espira y sería la intensidad de la corriente que lo atraviesa. Es posible verificar experimentalmente que el campo magnético que se crea alrededor del conductor circular es tal que en el centro de la espira el vector de inducción magnética B tiene una dirección perpendicular al plano alfa, de tal forma que su sentido viene dado por la regla de la mano derecha. Ahora bien, para entender el comportamiento del campo magnético en una espira, podemos hacer una analogía entre los campos magnéticos generados por una espira y los que están presentes en un imán. Las líneas de campo del imán salen por el polo norte y se dirigen hacia el polo sur. Ahora bien, la cara de la espira a través de la cual las líneas de fuerza salen corresponden al polo norte, y si las líneas de fuerza entran, corresponderían al polo sur. La ley de Ampère es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo, que relaciona la corriente eléctrica con el campo magnético que ésta genera.
En términos simples, esta ley palabra, una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. La expresión matemática que define a la ley de Ampère es la siguiente, donde B es el vector del campo magnético, dl es un elemento infinitesimal del camino cerrado, mu sub 0 es una constante física que representa la permeabilidad magnética en el vacío, e I sub t es la corriente eléctrica que atraviesa la superficie encerrada por este mismo camino. La ley de Ampère tiene una amplia gama de aplicaciones en la física y la ingeniería. Algunas de las más destacadas incluyen el cálculo de campos magnéticos, en la teoría magnética, inducción electromagnética, en diseño de circuitos magnéticos, etc. Un ejemplo de aplicación de la ley de Ampère sería en un campo magnético generado por un cable recto. La ley de Ampère permite calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio alrededor de un cable recto por el que circula una corriente eléctrica. También podemos hacer cálculos matemáticos en campo magnético en el interior de un solenoide. Hay que tomar en cuenta que un solenoide es una bobina de alambre enrollada en forma de hélice, y la ley de Ampère se utiliza para calcular el campo magnético uniforme en el interior de un solenoide. La ley de Ampère en su forma original solo es válida para situaciones estacionarias, es decir, cuando las corrientes no varían en el tiempo. Para situaciones más generales, como circuitos con condensadores o campos magnéticos variables en el tiempo, es necesario utilizar las ecuaciones de Maxwell, que constituyen una descripción más completa del electromagnetismo. La fuerza electromotriz es la energía que proporciona un generador eléctrico por unidad de carga eléctrica, es decir, es la capacidad de una fuente de energía como una batería o un generador para mover cargas eléctricas a través de un circuito. En términos más simples, la Fein es lo que empuja a los electrones a moverse a través de un circuito. Para entender mejor la fuerza electromotriz, podemos hacer una analogía con un circuito hidráulico. La fuerza electromotriz sería como una bomba que impulsa agua a través de las tuberías. En este caso, la fuerza con la que la bomba empuja el agua es similar a la fuerza con la que la fuerza electromotriz empuja los electrones. Algunas de las características de la fuerza electromotriz es que no es una fuerza. A pesar de su nombre, la fuerza electromotriz no es una fuerza en el sentido clásico de la física. Esta es una medida de energía por unidad de carga. Esta se mide en voltios, que es la misma unidad que se utiliza para medir el potencial eléctrico. Y las fuentes de fuerza electromotriz más comunes son las baterías, los generadores y las células solares. Las fuentes de fuerza electromotriz tienen una resistencia interna, que es la oposición al flujo de corriente dentro de la propia fuente. La fuerza electromotriz se calcula de la siguiente manera: epsilon es igual a B más I por R, donde epsilon representa la fuerza electromotriz, B el voltaje a través de una resistencia, I es la corriente eléctrica, la resistencia interna de la fuente. La fuerza electromotriz alterna es la tensión eléctrica que varía en magnitud y sentido con el tiempo, generando una corriente eléctrica alterna. A diferencia de la corriente continua, que fluye siempre en la misma dirección, la corriente alterna cambia constantemente de dirección. La fuente electromotriz alterna se genera principalmente a través de la inducción electromagnética. Este fenómeno, descubierto por Michael Faraday, establece que un campo magnético variable en el tiempo induce una fuerza electromotriz en un circuito eléctrico cerrado. El principio básico es el siguiente: primero se crea un campo magnético, ya sea mediante un imán permanente o un electroimán. Luego, un conductor eléctrico, por ejemplo una bobina de alambre, se mueve dentro de este campo magnético. Al moverse el conductor, el flujo magnético que atraviesa la bobina varía continuamente, y esta variación de flujo magnético induce una fuerza electromotriz en la bobina,
generando una corriente alterna. El dispositivo encargado de transformar energía mecánica en energía eléctrica alterna se denomina generador eléctrico o alternador. Entre sus componentes principales tenemos el rotor, que es la parte móvil del generador que contiene las bobinas de alambre, y el estator, que es la parte fija del generador que contiene los imanes o las bobinas que producen el campo magnético. Esto funciona al hacer girar el rotor dentro del campo magnético del estator. El flujo magnético que atraviesa las bobinas del rotor varía continuamente, induciendo una fuerza electromotriz alterna entre ellas. La forma de la onda de la fuerza electromotriz alterna más común es la sinusoidal. Esto se debe a que la variación del flujo magnético a través de la bobina es sinusoidal cuando el rotor gira a la velocidad constante. Existen dos formas de construir un alternador. Uno sería el alternador de polos exteriores. El alternador de polos exteriores, en este tipo de alternadores, el circuito magnético permanece fijo mientras en el interior del campo magnético. La fuerza electromotriz, corriente alterna, se origina en las espiras conectadas sobre el rotor. Salen al exterior mediante dos anillos rozantes conectados a él. El alternador de polos interiores, en este caso el circuito magnético es el que gira, mientras que las bobinas inducidas constituyen la parte fija de la máquina. La fuerza electromotriz, corriente alterna, se genera y puede tomarse directamente del devanado inducido. La corriente de excitación deberá suministrarse a través de los anillos rozantes y es continua. La ley de Faraday o ley de electromagnetismo se dedujo a partir de los experimentos de Michael Faraday, donde denunció lo siguiente: la fuerza electromotriz inducida en un circuito formado por un conductor o una bobina es directamente proporcional al número de líneas de fuerzas magnéticas cortadas en un segundo. En otras palabras, la FEN inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético que envuelve. La ley de Faraday se expresa de la siguiente manera: la intensidad inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético, que matemáticamente la podemos observar de la siguiente manera: la intensidad de la corriente inducida en un circuito es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético, y la podemos ver de esta manera: fuerza electromotriz es igual al flujo magnético final menos el flujo magnético inicial entre el tiempo que se realiza la variación de flujo. El flujo magnético final se mide en Webers. El flujo magnético inicial también se mide en Webers. Y la T es en segundos, que es el tiempo a la posición existente entre la fuerza electromotriz inducida y la variación de flujo que la produce. Ley de Lenz. Cuando se trata de una bobina que tiene n número de vueltas o espiras, la expresión matemática para calcular la fuerza electromotriz inducida es la siguiente: y cuando queremos calcular la fuerza electromotriz inducida en un conductor recto de longitud L que se desplaza con una magnitud de velocidad en forma perpendicular a un campo de inducción magnético, se utiliza la siguiente expresión: epsilon es igual al campo de inducción magnética por la longitud por la velocidad. La ley de Faraday tiene una amplia gama de aplicaciones en la vida cotidiana y en la industria. Algunas de las más importantes son los generadores eléctricos, transformadores, motores eléctricos, micrófonos, las tarjetas de crédito, torno y frenos de inducción. La ley de Lenz. Algunos resultados experimentales llevaron al físico ruso Henry Lenz a descubrir la ley que lleva su nombre, la ley de Lenz, que se puede enunciar de la siguiente manera: la corriente inducida surge en una dirección tal que produce un flujo inducido en contraposición a la variación del flujo inductivo que le dio origen. La ley de Lenz es una regla fundamental en el electromagnetismo que complementa a la ley de Faraday.
Mientras que la ley de Faraday nos dice que un cambio en el flujo magnético induce una fuerza electromotriz, la ley de Lenz nos indica el sentido de esa fuerza electromotriz inducida. En pocas palabras, la ley de Lenz establece que el sentido de la corriente inducida en un circuito es tal que se opone al cambio del flujo magnético que la produce. Una bobina de alambre y un imán. Si acercas el imán a la bobina, el flujo magnético a través de la bobina aumenta. La ley de Faraday nos dice que inducirá una corriente en la bobina, pero ¿en qué sentido circulará esta corriente? La ley de Lenz es la que nos da respuesta a esta interrogante. La ley de Lenz nos dice que la corriente inducirá un campo magnético que se opondrá al aumento del flujo magnético original. Es decir, la corriente fluirá de manera que genere un campo magnético que empuja el imán hacia afuera, oponiéndose al movimiento de acercamiento. La ley de Lenz incorpora el signo negativo en la ecuación de la ley de Faraday. El signo negativo nos indica que la fuerza electromotriz inducida se opone al cambio en el flujo magnético. Los conceptos de campo magnético, fuerza electromotriz, ley de Faraday y ley de Lenz son pilares fundamentales del electromagnetismo. Su estudio nos ha permitido desarrollar una amplia gama de tecnologías que han transformado nuestra sociedad, desde los simples motores eléctricos hasta los complejos sistemas de comunicaciones. Estos principios han sido la base de innumerables innovaciones. Sin embargo, aún quedan muchos desafíos por superar: la búsqueda de materiales magnéticos más eficientes, el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía basadas en campos magnéticos y la comprensión más profunda de los fenómenos cuánticos. Son solo algunos ejemplos de las áreas activas de investigación. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la demanda de energía sostenible y la miniaturización de dispositivos electrónicos son cada vez mayores, el magnetismo y el electromagnetismo seguirán siendo campos de estudio clave. La investigación en estas áreas no solo impulsará el desarrollo de nuevas tecnologías, sino que también contribuirá a resolver algunos de los desafíos más apremiantes de la humanidad. Muchas gracias.